Alerta. 7 verdades escalofriantes del rapto que nunca te contaron y pueden perjudicarte hoy. Las sombras de la noche se alargaban, como si fueran tentáculos intentando atraparte, mientras el viento soplaba con un susurro inquietante. En cada esquina oscura, un misterio se oculta, y en cada suspiro, se siente la amenaza. ¿Cuántas veces has escuchado historias de personas que desaparecen sin dejar rastro? De esas que comienzan con un grito ahogado y terminan en un silencio mortal, un eco en el abismo de lo desconocido. En una pequeña ciudad, casos de personas desaparecidas han aumentado. Las autoridades están desesperadas, pero aquel pueblo vive en una pesadilla colectiva. Los murmuros crecían en intensidad, la paranoia se apoderaba de cada hogar, los rostros se tornaban más pálidos con cada noticia. ¿Quién será el próximo? Hasta los niños jugaban en silencio, mirándose con miedo, como si pudieran oír los pasos del peligro acechante. Pero, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Una investigación reveló que hay patrones, conexiones entre las víctimas que helarían la sangre. Un extraño símbolo apareció cerca de los lugares donde las personas habían desaparecido. Un círculo, con un triángulo en el centro, marcado como un aviso tenebroso. Nadie en el pueblo sabía que ese símbolo se relacionaba con cultos antiguos, rituales que prometían poder a cambio de sacrificios humanos. Y así, mientras la noche caía nuevamente, la sensación de pánico se anclaba con fuerza, triturando la esperanza. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores me han contado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El viento parecía llevar consigo los lamentos de aquellos que ya no estaban. Las luces de las calles parpadeaban, como si también estuvieran advirtiendo a los desprevenidos. Un grupo de jóvenes se reunió en el parque, mirando nerviosos el teléfono, donde se compartían historias de aquellos desaparecidos. Una chica, con el rostro desencajado, dijo que había visto a un hombre extraño una noche, alguien que parecía conocer todos los secretos del pueblo. Sus amigos la miraron con incredulidad, pero su voz temblaba. No estoy bromeando, él me miró y no era un ser humano. Sus ojos se agrandaron de terror mientras describía cómo el tipo había sonreído de una manera que le heló la sangre. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su cumbre, un grito desgarrador rompió la calma. Todos se volvieron, y sus corazones latían a 1000 por hora, esperando que no fuera lo que temían. ¿Era el principio del fin para ellos? ¿Serían los próximos en desaparecer? El grito parecía atravesar la noche, reverberando en los oídos de todos los presentes. Un escalofrío recorrió la columna de María, la chica que había revelado el extraño encuentro. Sus amigos, paralizados, se giraron hacia la dirección del sonido. Algo se movió en la oscuridad del parque. Un punto oscuro, casi humano, se deslizaba entre los árboles, quedando apenas en la periferia de la luz amarillenta de los faroles. ¿Quién está ahí?, gritó Pablo, uno de los chicos del grupo, aunque su voz sonó más a una súplica que a una afirmación de valentía. La figura vio al grupo, su rostro apenas iluminado, y luego se dio la vuelta, desapareciendo entre las sombras. No puede ser, dijo María, su voz temblando al borde del llanto. El miedo se adueñó de sus rostros, la adrenalina corría por sus venas. Él me miró como si supiera quién soy. La ansiedad en el aire era palpable. Los 5 amigos se entrelazaron entre sí, moviéndose nerviosos en un círculo, como si esperaran que la seguridad de la cercanía salvaría a alguno de ellos. No podemos quedarnos aquí, afirmó Luis, quien siempre había sido el más racional. Debemos irnos a casa. Llamar a la policía. Sin embargo, mientras daban un paso atrás, una figura emergió de las sombras, más cerca de lo que esperaban. Era un hombre, pero su andar era desparejo, como si arrastrara un peso invisible.
Las luces parpadeantes lo iluminaban brevemente, revelando su rostro surcado por cicatrices que parecían contar historias de horrores inimaginables. ¿Están buscando algo?, preguntó el hombre con una voz profunda y grave. Su tono estaba impregnado de una risa que no prometía nada bueno. Los jóvenes intercambiaron miradas de horror, un murmullo escapó de los labios de María: no queremos irnos. Déjanos en paz. La respuesta fue una risa siniestra, acompañada de un gesto que indicó hacia el símbolo que había aparecido en el pueblo recientemente, una marca que todos ellos habían visto en el lugar de las desapariciones. Ese símbolo es el principio de algo magnífico, niños. Una liberación justo en ese instante, el aire se llenó de un estruendo, un alarido desgarrador resonó, esta vez más cerca. La pandilla sintió como el frío calaba sus huesos, y algunos de ellos empezaron a temblar. Era un llanto, un sonido humano que se desvanecía, un eco que resonaba en la noche. «Salgamos de aquí», gritó Pablo, comenzando a correr hacia la salida del parque, con los otros siguiéndolo, sin mirar atrás, pero tras ellos, la figura seguía su paso lento, casi pesadillesco. María, en su carrera, sintió un tirón en su blusa. Al girarse, vio que una mano la sujetaba, una mano fría, que parecía proceder de la nada. El terror inundó sus ojos mientras la oscuridad alrededor se volvía más densa, como si el mundo entero se hubiera sumido en un mar de sombras. De repente, un estruendo ensordecedor resonó en el aire, como el sonido de un tronco quebrándose. Las luces del parque comenzaron a parpadear de forma frenética, y en ese momento, el grupo oyó susurros que parecían llamarlos por sus nombres. La voz, casi hipnótica, les prometía respuestas a sus preguntas más profundas, en medio de un torrente de murmullos abrumadores. «Está sucediendo de nuevo», pensó María, el pánico dominando sus pensamientos. «¿Quiénes son? ¿Qué quiere de nosotros?». La fuerza de la mano sobre ella se intensificó, y gritó, sintiendo que algo más había despertado en la penumbra, algo que iba más allá de su comprensión. La oscuridad parecía cobrar vida, y las sombras danzaban, formando figuras grotescas que se retorcían. Un último grito de terror resonó mientras el grupo se dispersaba, pero el eco no se apagaba, sino que aumentaba. Cuando sonó nuevamente el grito, esta vez sale del mismo símbolo, resonando fuerte en el silencio de aquella noche. ¿Qué harían los jóvenes ante el horror que se avecinaba? La única respuesta se perdió en el viento que susurraba: el siguiente paso es irreversible. María luchaba por liberarse. La mano fría que la sujetaba era como un tenedor en su piel, incapaz de soltarla y profundamente dolorosa. Miró a su alrededor, buscando a sus amigos. Pablo, Luis, y los otros estaban desorientados, tropezando entre las sombras. El pánico se adueñó del aire, como si la noche misma respirara, alimentándose de su terror. «Suéltame», gritó María, forcejeando. Pero la figura detrás de ella solo se rió, una risa que resonó como un eco distante y siniestro. La mano se movió, deslizándose por su brazo, dejando un rastro de hielo. Un miedo primal se desplomó sobre sus hombros, casi como una condena. «Debemos salir de aquí ya», bramó Luis, aferrando a Pablo mientras intentaban encontrar un camino de escape entre los arbustos y la niebla que parecía espesar a su alrededor. Nadie quería mirar hacia atrás, los murmullos se hacían más intensos, más personales. María apretó los ojos, esperando que al abrirlos todo esto fuese solo un mal sueño. Pero las sombras seguían allí, y la figura oscura se acercaba, rápida a pesar de su andar desarticulado. La atmósfera era irrespirable, cargada de un miedo tan verdadero que ya no había palabras. «¿A dónde vamos?», preguntó Ana, desesperada, tropezando en su intento por seguir a los chicos, cada paso más rápido que el anterior, como si los árboles y el silencio pudieran engullirlos de un momento a otro. «Hacia el símbolo», respondió Pablo, sabiendo que el enigma había comenzado allí. El símbolo que se erguía en la entrada del pueblo, la razón de tantas leyendas oscurecidas por el tiempo. La única solución era confrontar el misterio que había invadido su entorno. El grupo mantuvo el paso, lanzando miradas furtivas hacia atrás, donde la figura se desdibujaba en el fondo de la penumbra. De repente, los susurros se convirtieron en un grito colectivo, como una multitud desesperada. Era una advertencia, una súplica entrelazada con el caos de sus propios temores.
Cuando alcanzaron el símbolo, sus corazones palpitaban con fuerza. Era un pedazo de piedra tallada, cubierto de musgo, con el mismo diseño que habían visto en los lugares de las desapariciones. Esto es lo que los atrajo, murmuró Luis, observando el símbolo como un imán oscuro. Una luz brilla brevemente, luego se apaga. De pronto, una voz profunda resuena, como si el estímulo hubiera activado algo que yacía dormido. Has llegado, y no hay regreso. María sintió un escalofrío al escuchar la voz, un eco de la figura que los había perseguido, como si un ser antiguo despertara en ese instante. La presión de la atmósfera aumentó y la energía del lugar parecía absorberla, llevándola hacia algo más grande, más poderoso. No podemos permitir que esto nos consuma, exclamó Ana, al borde de las lágrimas. Pero cada palabra se perdía en el estruendo creciente que amenazaba con aplastarlos. Los susurros cobraron fuerza, la desesperación resonaba con igual intensidad y en el aire, el miedo se tornó palpable. Es una trampa. No sigan. No se acerquen, gritó Pablo mientras la misma oscuridad parecía invitarles a acercarse. Pero ya era demasiado tarde, la mano fría de la figura había finalmente soltado a María, empujándola hacia el símbolo. Una visión fugaz atrajo su atención. Algunos cristales en el suelo brillaban tenuemente, revelando una secuencia, una serie de objetos que habían faltado durante semanas. Todo se unía, los desaparecidos, el símbolo, y ahora ellos. La desesperación y el horror por lo que estaba a punto de suceder se apoderaron de cada uno de ellos. «Corran», gritó Luis, pero la oscuridad giró en torno a ellos, un remolino que absorbía cada una de sus esperanzas. Y de repente, el eco de sus gritos se transformó en un murmullo casi familiar. «Bienvenidos al sacrificio», susurró el viento entre las sombras, mientras María sentía que su piel se erizaba, y el aliento del horror se deslizaba entre ellos, la oscuridad bailaba, un espectáculo grotesco, mientras un último grito resonaba y se apagaba en un abismo insondable. Sus corazones latían al unísono y con ello, una pregunta pesada se desplegó, demasiado tarde para escapar de lo irremediable, la única certeza era que el símbolo no pertenecía a este mundo, y el próximo paso que darían podría ser su último. María sintió el latido de su corazón como un tambor ensordecedor en su pecho. La oscuridad era un abismo, un manto pesado que parecía aplastarlos, haciéndolos más vulnerables con cada segundo que pasaba. El misterioso símbolo brillaba tenuemente, como si murmurara promesas de revelaciones y horrores por igual. Las sombras que giraban a su alrededor parecían tener vida propia, apoderándose de la luz, y con ello, de su esperanza. «Rápido, escóndanse», gritó Pablo, pero el pánico había corrompido su voz, transformándola en un grito desesperado. No había lugar donde ocultarse. La niebla espesa que los envolvía era un recordatorio de su aislamiento, y los susurros se convertían en gritos espectrales. Se sentían observados, cazados. «Mirad». Luis apuntó hacia un resplandor en el suelo. Era el mismo símbolo, pero ahora vibraba, como si estuviera vivo. ¿Era una advertencia o una llamada a la acción? María no estaba segura. Las luces comenzaron a danzar como si fueran llamas en una tormenta, y en su desesperación, se lanzaron hacia el suelo. «Tocadlo», exclamó Ana, pero su voz se ahogó en el aire pesado. En ese momento, un viento gélido sopló, causando que los pelos de su nuca se erizaran. Una sombra parecía hacerse más prominente, emergiendo del fondo, una figura con contornos borrosos, que se acercaba a ellos con un movimiento lento pero firme. «Por favor, no», gritó María, avanzando hacia sus amigos. Se aferró a la mano de Pablo, temblando mientras veía a la figura recobrar forma. Era más que humano, un ente que parecía hecho de las sombras mismas, ojos huecos brillando con un resplandor antinatural. «Vine a buscar», resonó su voz en el aire, y con cada palabra, el suelo temblaba como si el mismo símbolo estuviera respondiendo. Luis intentó retroceder, pero la oscuridad lo mantenía en su lugar. «Estos son las almas perdidas, salgan de aquí», rosnó la figura, apuntando a la luz. Con el gesto, la niebla se disipó momentáneamente, dejando al descubierto formas entrelazadas, figuras humanas que parecían atrapadas en un grito eterno. Eran los desaparecidos, sus rostros retorcidos en un sufrimiento perpetuo.
No. No queremos esto, balbuceó Ana, su voz quebrándose al ser confrontada por las miradas de aquellos que habían sido tragados. El horror y la desesperación contrastaban con la necesidad de entender. ¿Cómo habían llegado a este lugar? ¿Qué les había sucedido a ellos, a sus amigos? María sintió que la compasión luchaba con el miedo dentro de ella. Cada instante que pasaban allí se convertía en una condena, el horror no solo acechaba desde la oscuridad, también estaba en la revelación. Su mente se llenó de recuerdos de risas y promesas compartidas, ahora todo se desvanecía en el eco de un sacrificio inminente. Debemos golpearlos. Despertarlos, gritó Pablo, y sin pensarlo, avanzó hacia el símbolo. Pero un grito estruendoso detuvo su avance. La figura oscura hizo un movimiento repentino, sus alas, si es que se podían llamar así, se desplegaron, era un despliegue de sombras que lo envolvió, un abrazo mortal que prometía más terror. Podéis ser parte de ellos, aceptad el sacrificio, es vuestra única salida, susurró la entidad, como si a María le presionara la mente, haciéndola dudar de su voluntad. Pero un rayo de determinación brilló en su interior. No vamos a ser parte de esto, gritó, aunque su voz resonó más como una súplica que como un grito de desafío. Sin embargo, era crucial que no cedieran. Si lo hacían, simplemente desaparecerían también entre las sombras. Sigamos adelante. Confíen en mí, dijo, acercándose al símbolo resplandeciente, sintiendo algo más que miedo. Un cambio en la atmósfera, como si la propia tierra les respondiera al clamor de su resistencia. Las luces comenzaron a fluctuar, cada vez más fuertes, y los murmullos, más claros. Era un momento decisivo, el eco de risas, llantos y gritos resonando en sus corazones. ¿Serían suficientes sus voces? ¿Podrían romper el ciclo de dolor? Venid, no cedan a la oscuridad, gritó Luis, pero el tiempo se estaba agotando. Justo cuando las sombras comenzaron a cerrarse alrededor de ellos, el símbolo relampagueó, lanzando una onda de luz que barrieron la oscuridad, el silencio se hizo eco, y en ese segundo, la figura se desvaneció. Pero, ¿era realmente una victoria? Al borde de la conciencia, una risa queda resonó, dejando más preguntas que respuestas. María sintió que su corazón se detuvo en el suspenso de lo desconocido, todavía había algo más en juego y el sacrificio, aunque evitado, aún los acechaba. La noche estaba lejos de haber terminado. ¿Ahora qué?, susurró Ana, sus ojos reflejando el mismo miedo que compartían. La respuesta a su pregunta serpenteaba en la bruma que no se disipaba. Solo hay una forma de averiguarlo, respondió María, mientras el símbolo parecía vibrar con una nueva energía, invitándolos a un misterio aún más profundo. ¿Qué secretos se ocultaban en la sombra de lo que acababan de escapar? El círculo de luz que los rodeaba parecía insuficiente para ahuyentar el frío que se apoderaba de sus huesos. María sintió como la tensión en el aire se convertía en un ente palpable, una presión que oprimía su pecho. Debemos seguir adelante, susurró, como si esas palabras pudieran envalentonar a sus amigos. Con cada paso, el símbolo comenzó a latir con mayor intensidad, y las sombras a su alrededor parecían danzar, burlándose de su temor. ¿Te das cuenta?, dijo Luis, tomando aire entrecortado. Ese símbolo está llamándonos. Los ojos de Pablo no se apartaban del resplandor, una mezcla de fascinación y terror pintada en su rostro. ¿Y si la respuesta está ahí dentro?, planteó Ana, apretando su muñeca. ¿Qué pasaría si todo esto es una trampa? Solamente lo sabremos si vamos hacia adelante, dijo María, guiando al grupo sin saber si realmente creía en sus propias palabras. Se acercaron al símbolo, atraídos pero temerosos, conscientes de que estaban a un paso de descubrir algo que podía cambiarlo todo. De repente, el eco de sus pasos fue opacado por un estruendo ensordecedor, una especie de grito desgarrador que resonó desde lo profundo de las sombras. Las figuras atrapadas gritaban en un efecto de eco, cada llanto era un recordatorio escalofriante de lo que podrían llegar a ser si no encontraban una salida. No podemos quedarnos aquí, gritó Pablo, tratando de cortar la sensación de pánico. Concentraos, exclamó María, alzando su voz más de lo que pensó. Cuando toquemos el símbolo, pensamos juntos debemos enviar una señal. Era un plan improvisado y desesperado, pero no tenían más opciones.
Con manos temblorosas, se unieron en un círculo, y María respiró hondo. Estaba a punto de tocar aquel símbolo cuando el aire a su alrededor se tornó denso, como si las sombras quisieran tragarlas. El resplandor parecía volverse cómplice de la oscuridad, pulsando menos intensamente, como si lo que iba a suceder fuera un evento esperado por mucho tiempo. Ahora, gritó ella, y al instante, sus dedos contactaron la superficie luminosa. La luz se expandió, ahuyentando momentáneamente la negrura. Un torrente de imágenes recorrió su mente, momentos felices con sus amigos, sus familias, el pasado, todo estaba interconectado, pero también sentían el sufrimiento de las almas atrapadas, clamando por ayuda. No. No podemos dejarlos, murmuró Ana, lágrimas de compasión deslizando por sus mejillas. Pero en ese instante, más allá de la luz, comenzaron a surgir visiones escalofriantes, cada figura perdida aparecía como un espectro, sus rostros familiarmente distorsionados por el miedo. Eran personas que conocían, amigos que habían desaparecido. ¿Qué está pasando? La voz de María se ahogó en el horror. Esto es una trampa, gritó Luis, tratando de retirar su mano del símbolo, pero se encontraba atrapado. Las palabras fluyeron a su alrededor, una cacofonía de súplicas y advertencias. Las sombras comenzaron a retorcerse, fusionándose con los recuerdos. No podemos perdernos también. A cada segundo, la conexión se iba intensificando, insistiendo en que cada uno de ellos formara parte de esa oscuridad. Resistid, imploró María, cerrando los ojos, intentando concentrar su energía en mantener a salvo a sus amigos y a sí misma. Pero la risa lejana resonó nuevamente, esta vez más potente, más burlona. El sacrificio no termina hasta que uno de vosotros elija. Fue un momento desgarrador. Un silencio pesado cayó sobre ellos mientras el tiempo se detenía, dejando a cada uno paralizado en sus propios dilemas. ¿Qué estaban dispuestos a sacrificar para salvar sus vidas? El terror se apoderó de sus estómagos, y el sudor comenzó a brotar en sus frentes. La luz del símbolo giraba, una danza frenética, como si vacilara entre la salvación y el horror. María. Ana gritó, los ojos llenos de miedo. ¿Y si quedamos atrapados? ¿Y si? De pronto, el símbolo estalló en un brillo cegador, y la figura sombría, ahora más definida, parecía cobrar fuerza. Sus ojos vacíos eran un abismo que prometía más. Que solo la muerte, prometía al fin el poder. La luz vibró hasta llenar la habitación con un grito de otro mundo, y de repente, todo se oscureció nuevamente, el eco de las últimas palabras de la figura sonó en el aire espeso. ¿Almas perdidas se unen a la oscuridad que elegirás? El mundo a su alrededor se desvaneció, dejando a María y a sus amigos atrapados entre la luz y la sombra. Desesperadamente, se miraron unos a otros, sus rostros reflejando la confusión y el miedo. La respuesta a su dilema estaba a punto de revelarse, y la noche aún tenía más sorpresas por venir. ¿Qué podemos hacer?, murmuró Luis, su voz una mezcla de terror y esperanza. Justo antes de que la luz se extinguiera por completo, María sintió un tirón en su interior, algo había cambiado, algo más grande que ellos. Pero en esa fracción de segundo, quedaba una pregunta en el aire, esperando ser respondida. ¿Podremos escapar de esto o está destinado a ser nuestro final? Capítulo 5. La oscuridad se tragó todo a su alrededor, y el eco de las risas maliciosas se convirtió en un murmullo confuso. María sentía cómo su corazón golpeaba con fuerza en su pecho, cada latido un tambor acerado que resonaba en su mente. ¿Qué está pasando?, preguntó Ana, sus ojos reflejaban el mismo pavor que envolvía a todos. Enfocaos, gritó María, tratando de mantener la calma pese a la tormenta en su interior. No podemos perder la esperanza, no aún. Pero lo que deberían haber sido palabras de aliento apenas lograron calmar a sus amigos. La incomodidad se convirtió en desesperación, palpable en el aire enrarecido que los rodeaba, el símbolo, ahora a sus pies, brillaba tenuemente, como si supiera que el tiempo se había vuelto un lujo. ¿Y si el sacrificio que quieren no es físico?, sugirió Luis, sudando y con los ojos clavados en las sombras que se agazapaban al acecho. ¿Y si quieren algo más? Lo que realmente somos, lo que nos hace humanos. Las palabras de Luis resonaron en el grupo, llevándolos a un silencio reflexivo.
¿Te refieres a nuestros miedos, nuestras dudas?, preguntó Ana, frunciendo el ceño. Era una posibilidad oscura y aterradora. Su sacrificio no sería solo la propia vida, sino las partes más íntimas de ellos mismos. Aquello podía arrastrarlos a una condena peor que la muerte. Las sombras comenzaron a acercarse, como si se alimentaran de su angustia, buscando iniciar su primer ataque. Fue entonces cuando una imagen apareció en la mente de María, un viejo amigo, Gabriel, alguien que había estado allí en sus días de alegría. La risa de él resonaba, un eco cálido en su memoria, un recordatorio de los buenos tiempos. Pero ahora se mezclaba con el lamento de aquellos que habían desaparecido. No puedo dejar que esto nos consuma, decía, apretando los dientes con fuerza. Y en un último intento de aferrarse a su humanidad, quitó su mano del símbolo y gritó, «No me llevarás. Me niego a perderme en ti». La luz empezó a vibrar de nuevo, como si estuviera respondiendo a su desafío. «Lo lograremos juntos», exclamó María, levantando la voz. Siguió las miradas de sus amigos, y aunque sus rostros estaban llenos de terror, también había un destello de determinación. Siguieron su ejemplo y, lentamente, fueron soltando sus lágrimas, sus recuerdos de dolor, de desesperanza. Sacaron a la luz lo que más los atormentaba, y mientras lo hacían, el símbolo comenzó a brillar más intensamente, las sombras retrocedieron un momento, temerosas de esta nueva conexión. «Lo está logrando», gritó Ana, animada. «El poder de nuestros recuerdos felices nos está protegiendo». Pero el eco burlón no se desvaneció. En la penumbra, una forma empezó a materializarse, lentamente visible en su grotesca forma. Era la figura que antes se había reído, más potente y amenazadora que antes. «Creéis que vuestras emociones pueden salvaros, pero la verdad es que cada uno de vosotros tiene algo que sacrificar. ¿Cómo pensáis hacer el trueque?». Un silencio inquietante se apoderó del grupo, y el aliento de María se detuvo. ¿Qué estaban dispuestos a perder? Esa pregunta había sido lanzada como un misil y, en su corazón, la respuesta parecía inescapable. «No. Nosotros elegimos», gritó Luis con una voz firme. «No tenemos que perder nada. No estamos solos en esto». La luz en sus manos empezó a pulso, entrelazándose con las sombras en un juego de fuerzas que parecía evolucionar. María sintió un escalofrío recorrer su espalda, conectando con cada amigo a su alrededor. Juntos, formaban una cadena de energía que podía desafiar cualquier oscuridad. Pero la figura sombría volvió a reír, un sonido que resonó como un trueno. «Os haré una oferta única. Uno de vosotros puede salvar al resto, eligiendo dejarse llevar por la oscuridad. Una elección dolorosa, más salvadora. ¿Quién será?». María se sintió enferma. La idea de perder a uno de ellos por el bien común era aterradora, y los rostros de sus amigos se transformaron en un torbellino de confusión. Pero la conexión que habían forjado se mantenía, brillante y fuerte. Tenía que haber otra manera. Suerte, amigos. La sombra comenzó a cernirse sobre ellos nuevamente. El tiempo se estaba acabando. ¿Podrían verdaderamente hacer frente a la figura y encontrar su camino hacia la salida, o uno de ellos tendría que sacrificarlo todo? El aire se cargó con la tensión de decisiones por tomar. La salida estaba cerca, pero el precio sería horrible. ¿Quién tomará la decisión que cambiará todo?, se preguntó María, sintiendo que su mundo se tambaleaba. La figura estaba lista para reclamar su sombra. Sería el momento de actuar, o la oscuridad había ganado la batalla. Capítulo 6. La figura oscura se estremecía, sus contornos retorciéndose como humo. Elige, dijo con un susurro grave que resonó en sus mentes como un eco interminable. Las palabras flotaban en el aire, pesadas como el plomo. María sintió que su estómago se revolvía, cada célula de su cuerpo gritaba en contra de esa elección. El tiempo apremiaba y la presión se hacía cada vez más intensa, como si el aire se estuviera condensando a su alrededor. «No. No pienso dejar que eso pase», replicó Ana, su voz temblaba pero decidida. Se dio la vuelta hacia sus compañeros, mirándolos con una intensidad que hacía que los demás sintieran el peso de su propia realidad. «No podemos permitir que una sola persona decida por todos». Luis la miró fijamente, sus ojos expresaban una mezcla de miedo y desafío.
Pero ¿y si es la única forma de salir de aquí? La incertidumbre flotaba a su alrededor como un manto oscuro, y cada palabra parecía un posible diré un adiós. María sintió como su corazón se marchitaba. Cada uno de ellos tenía secretos, pesares que los debilitaban, pero también su fortaleza. Inspectemos lo que significaría el trueque. ¿Qué perderíamos? ¿Un recuerdo? ¿O algo más esencial? Su voz resonaba, intentando mantener al grupo unido en este caos. En ese instante, la figura se acercó un paso más, como si estuviera absorbiendo sus temores. Recordad, la oscuridad siempre quiere algo a cambio, dijo, con una sonrisa demoníaca que mostraba dientes afilados. La validez de su elección reside en el miedo. Ahí está el poder. El grupo se miró unos a otros, sintiendo la presión del tiempo como una serpiente que les apretaba el pecho. Cualquier decisión parecía errada. ¿Por qué no hacemos un pacto?, sugirió Luis de repente, tomando aire con fuerza. Podríamos compartir nuestra carga. Si todos estamos dispuestos a sacrificar un poco de nuestras inseguridades, quizás el riesgo se vuelve menor. María sintió que su pecho se apretaba. ¿Y si eso no es suficiente? ¿Y si esa luz no puede captar todo lo que somos? ¿Sería necesario perder parte de su esencia, o lo peor, su conexión? ¿Y si creemos en nosotros mismos?, interrumpió Ana, aferrándose a la idea. Nuestras memorias pueden ser nuestras armas más poderosas. Ese es el verdadero trueque. Reencontrar nuestra fuerza interna sin dejar que se apaguen nuestras luces. Sus ojos brillaron mientras hablaba, como si la determinación empujara a la oscuridad lejos. María sintió ese ardor. Ellos eran más que sombras bañadas por la duda. Cada uno recordará algo que nos une. Un lazo, una historia que nos haga sentir vivos, dijo, y su voz se pronunció fuerte y clara. Vamos a recordar quiénes somos, cuáles son nuestros sueños, y eso nos mantendrá firmes. Hagámoslo por nosotros, por el grupo, y así comenzaron. Cada uno compartió su anécdota, cada risa, cada lágrima contada comenzó a llenar la habitación con un calor palpable. Era un tejido de recuerdos que brillaba intensamente, y las sombras retrocedieron como si fueran repelidas por una luz intensa. La risa de Gabriel se mezcló con la de Ana, el abrazo entre Luis y María fluteret como una mariposa roja en la desolación, pero la figura oscura echó atrás su cabeza y rió, un sonido feroz que resonó por los rincones más oscuros. ¿Creéis que eso es suficiente? Vuestras risas son mi alimento. Sois unos ilusos. El aire se volvió denso de nuevo, las sombras comenzaron a bailar y a girar a su alrededor como vampiros hambrientos. Esto no se terminará fácilmente, el verdadero sacrificio aún se avecina. Vosotros decidiréis cómo luchar. No. No permitiré que esto nos consuma. Fuerza, grupo. Recordemos, gritó María, sintiendo cómo la presión aumentaba a su alrededor. Pero entonces la figura dio un paso más y un temblor recorrió el suelo. La oscuridad parecía estar encarnando una nueva estrategia. María cerró los ojos un segundo, un flash del sacrificio gastado, la idea de perder uno de ellos le acechaba. Todo se reduciría a una última decisión. La verdadera esencia de su humanidad estaba en juego. ¿Y si? Tenemos que hacer un trueque de nuestra fe, musitó Luis, y en ese momento, el significado de sus palabras golpeó a cada uno, la fe, la unión, el sacrificio de la esperanza. El grupo, ahora atrapado en un torbellino de emociones, se miró fijamente. María sintió que la oscuridad se acercaba cada vez más. ¿Sería el momento de actuar, o la sombra revelaría un sacrificio inimaginable? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban. Quizás este trueque se trate de un fe ciega en nosotros mismos. ¿Estaban listos para dar el paso final? Capítulo 7. Un silencio helado envolvió al grupo mientras esas palabras flotaban en el aire, una fe ciega. La figura oscura parecía sonreír, disfrutando del conflicto que había sembrado entre ellos. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda como un hielo que se extendía desde su corazón. ¿Qué significa eso realmente? No podemos dudar ahora, exclamó Ana, su voz temblante traicionando el miedo que intentaba ahogar. Pero dentro de ella, una llama encendida por el deseo de sobrevivir iluminaba su mirada.
Las sombras a su alrededor comenzaron a tomar formas más definidas, como si quisiera cobrar vida y devorar sus esperanzas. Luis dio un paso hacia adelante, su rostro pálido y sudoroso. Puede que la verdadera fe no resida solo en nosotros, dijo. Puede que también requiera creer en lo que estamos dispuestos a sacrificar. Cada palabra colisionaba con el eco de la figura oscura, que se acercaba lentamente al grupo, absorbiendo sus ansias y confusiones. ¿Sacrificar? María se encogió, sintiendo como su estómago se revolvía de nuevo. El delirio se instalaba en su pecho. ¿Qué significa eso? No podemos ofrecer algo de nosotros sin saber qué estamos perdiendo. Las sombras parecían girar y deslizarse, como serpientes sobre el suelo. Un latido sordo resonaba en su pecho, la presión alrededor de ellos era tan inmensa que sentían que el aire mismo se oponía a su lucha. La figura oscura se reía, y su risa parecía un tambor que marcaba el compás de su desesperación. Lo que pidáis, lo tendréis. Pero hay un precio que pagar, un sacrificio que no podéis evitar, susurró la figura, acercándose aún más, en un intento por seducirlos hacia la rendición. Veréis, la noche no se rendirá sin una ofrenda digna. ¿Y si compartimos? Gritó Gabriel, luchando por contener su ansiedad. Si todos estamos dispuestos a poner algo en la balanza, ¿puede que eso sea suficiente? Sus ojos, ahora llenos de miedo, buscaban respuestas. La incertidumbre hacía eco en el grupo, la figura se detuvo y observó, el brillo maligno de sus ojos parecía captar cada resquicio de debilidad en sus corazones. Oh, sí. Compartir es un camino. Pero, ¿qué estáis dispuestos a perder? ¿Vuestra historia? ¿O la esencia misma de lo que sois? Su voz vibraba con cada sílaba, desnudando sus miedos. Nosotros somos más que nuestros temores, afirmó Ana, intentando ahogar la duda. Podemos dar un paso hacia la luz, y si debemos perder algo, será lo que nunca nos sirvió. María miró a sus compañeros, sintiendo una mezcla de orgullo y temor. Hagamos un pacto, un intercambio de ideas, de sueños. Si uno de nosotros tiene que enfrentar la oscuridad, que lo haga con el apoyo de todos, dijo, iluminando su voz con la fe que comenzaba a brotar en medio de la tormenta. La figura oscura se llenó de risa nuevamente, su eco frío reverberando en las paredes. ¿Creéis que eso cambiará la situación? La fe siempre es un camino peligroso, estáis seguros de que conocéis el destino. Aunque María temía lo que podía ocurrir, sus compañeros estaban decididos. El grupo se tomó de las manos, formando un círculo. No podían abandonar la esperanza. Estamos juntos en esto, reafirmó Luis, viéndolos como un frente irreductible. En Tao decidid, hacedlo ya, el grito resonó en sus corazones, aunque la figura pareció experimentar una especie de morbo al ver su unión. Y entonces, una sombra se deslizó entre ellos, como un susurro llevando consigo el peso de decisiones que podrían sellar su destino. Mientras sus ojos se encontraban, la figura giró su rostro sombrío hacia ellos y, por primera vez, su tono se tornó grave: no subestiméis la oscuridad. Puede estar más cerca de lo que pensáis. Una vibración recorrió el suelo cuando la figura se abalanzó hacia ellos, y un viento helado agitó sus ropas. Era el momento crucial. Mientras las sombras se alzaban por encima de sus cabezas, la angustia se transformó en un grito colectivo. La línea entre la luz y la oscuridad se desdibujaba, y cada ser sabía que la verdadera prueba se asomaba. ¿Estáis listos para ver cuánto de vosotros mismos estáis dispuestos a dar? Retumbó la figura oscura, como si el aire mismo se retorciera en su presencia, y ahí, en ese fragor de decisiones contraídas, un único pensamiento atravesó la mente de María: ¿cuánto de su ser podrían realmente entregar antes de quedar irreconocibles? La respuesta se acercaba, como un relámpago en la nube más oscura, esperando que ellos lo revelaran. Capítulo 8. El viento helado se tornó un torbellino rugiente, arremolinándose alrededor del grupo en un clamor ensordecedor. Las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y danzando con ansia. Cada uno de ellos podría sentir cómo la figura oscura entrelazaba sus destinos, como un hilo que se entrelaza en una telaraña mortal. Era hora de pagar el precio. No dejemos que nos dividan, gritó Ana, aferrando con fuerza las manos de sus compañeros. Lucharemos juntos, pase lo que pase. María se sentía atrapada entre el deber y el temor.
Su corazón latía fuertemente, resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Esto no es un juego. Cada sacrificio puede ser fatal, murmuró, los ecos de sus palabras cargados de un profundo sentido de urgencia. La figura, ahora tan cerca que podía percibir su aliento helado, se acercó más. ¿Fatal? Esa es una palabra intrigante. ¿Realmente comprendéis lo que conlleva sacrificar, por ejemplo, vuestros sueños? O mejor aún, ¿qué tal la confianza que tenéis el uno en el otro? Sus ojos resplandecían como estrellas muertas en la noche. Luis, sintiendo el peso de esas palabras, palideció. ¿Qué te hace pensar que puedes romper nuestro lazo? Cuestionó con valor, consciente de que en lo más profundo de su alma, había un hilo del que aferrarse. Porque la oscuridad es más astuta de lo que creéis, replicó la figura, la sonrisa dibujándose aún más en su rostro sombrío. Vuestra unión es un arma, pero también es una debilidad. Lo que teméis perder, es precisamente lo que necesitaréis entregar para sobrevivir. Los murmullos de pánico comenzaron a brotar entre el grupo. Ana cerró los ojos, buscando claridad en un mar de confusión. Las palabras de la figura se cernían sobre ellos como una nube oscura. Es hora de hacer una elección. Decidid ya lo que estáis dispuestos a entregar. María sintió el aliento de la desesperación a su alrededor. No podía soportar la idea de perder a alguno de ellos, pero era la incertidumbre de lo que podrían perder lo que provocaba un nudo en su garganta. No podemos dejar que eso nos destruya, imploró. Si tenemos que dar algo, que sea un miedo. Un miedo que no nos sirva. El grupo pareció considerar sus palabras. Este era el momento, el instante en que podían decidir si un miedo colectivo podría ser lo suficientemente poderoso como para enfrentar a esa oscuridad. Yo tengo miedo de no ser suficiente, admitió Gabriel, dejando caer una lágrima. Yo temo a la soledad, confesó Luis, las palabras saliendo de su boca como un susurro quebrado. Los ecos de sus miedos comenzaron a cruzar el aire, y la figura oscura se retorcía, deleitándose en su vulnerabilidad. ¿Así que eligen ofrecer sus miedos? ¿Realmente creéis que eso atraerá la luz? Lo intentamos, respondió Ana, su voz ahora más firme al encontrarse con los ojos del resto. Si debemos perder algo, que sean estos temores que nos paralizan, que nos impiden avanzar hacia la luz. De repente, la figura se detuvo, inclinando su cabeza como si procesara su elección. Interesante, dijo, haciendo una pausa, pero las sombras no se desvanecerán tan fácilmente. La fe y el miedo son dos caras de la misma moneda, y a menudo, cuando uno se va, el otro toma su lugar. La atmósfera cambió. María sintió que el suelo vibraba bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera respondiendo a la tensión. Justo cuando pensó que todo se desmoronaría, una luz tenue empezó a iluminar el círculo. Era un resplandor cálido, casi familiar, pero a la vez, extraño. No. Gritó la figura, pero la luz se expandía, creando grietas en la oscuridad que la rodeaba. Las sombras comenzaron a retroceder, gritando en agudo disconformidad. Y en medio de todo esto, María no pudo evitar preguntarse, ¿habían realmente liberado sus miedos, o había otra verdad oculta tras esta elección? La luz podía ser su salvación, o la trampa definitiva. Cuando los ecos de oscuridad se desvanecieron, un profundo silencio reinó en el aire. Fue en ese momento, con la incertidumbre atenazándolos, cuando una voz resonó. En la niebla, el sacrificio no ha terminado. El verdadero reto apenas comienza, la amenaza continuaba, y su destino seguía en juego. Solo una cosa era cierta, la verdadera oscuridad a la que debían enfrentarse aún estaba por llegar, y la lucha por la fe y la esperanza apenas comenzaba. La luz comenzó a expandirse, tiñendo la oscuridad de matices cálidos y dorados. El grupo, unido de la mano, sintió una chispa de esperanza, pero esa luz también encubría una advertencia. Era un alivio, pero la figura oscura seguía acechando, expectante. ¿Creéis que habéis ganado algo? Resonó su voz grave, como un trueno en la distancia. El precio que pagasteis es solo el comienzo. Las sombras parecían retorcerse, intimidando a los jóvenes con su danza siniestra. María cerró los ojos por un segundo, intentando calmar el caos interno. Debemos permanecer juntos. Su voz resonó segura, pero en su pecho había un nudo que apenas podía disimular.
Con cada latido sentía el peso de la oscuridad, el eco de una antigua amenaza. ¿Qué tienes que ofrecernos ahora?, cuestionó Pablo, su tono desafiador, aunque era evidente el miedo en su mirada. La figura se rió, un sonido escalofriante que vibraba sobre su piel. Nada es tan sencillo, niños. Para salir de aquí, debe haber un sacrificio de mayor proporción. ¿Os atrevéis a perder no solo vuestros miedos, sino la esencia de lo que sois? Mientras la figura hablaba, comenzaron a vislumbrar figuras a su alrededor, siluetas de personas entrelazadas con la oscuridad. Eran los rostros de aquellos que habían desaparecido, y sus miradas vacías penetraban en los corazones de los jóvenes. No hay tiempo que perder, gritó Luis. Si vamos a hacer esto, que sea rápido. Debemos enfrentar lo que somos. Cada uno tiene que hacer un sacrificio, sugirió María, sintiéndose extrañamente libre al expresarlo. Yo ofrezco mis dudas, declaró, sintiendo una liberación momentánea al verbalizarlas. No puedo dejar que me controlen más. Ana, quien hasta ese momento había estado callada, tomó aire profundo. Haré lo mismo. Ofrezco mis inseguridades. Todo lo que me ha hecho dudar de mí. Cada uno de ellos comenzó a hablar con fuerza, liberándose de las cadenas invisibles que los mantenían cautivos. Las sombras se retorcían, desafiadas por las palabras vibrantes de determinación. Cuando el último rincón de dudas fue lanzado a la luz, algo extraordinario ocurrió. Las sombras se detuvieron, como si la luz las hubiera atrapado en su red. Interesante. Pero nada está formado sin sacrificios reales, retumbó la figura, su voz teñida de curiosidad, incluso de miedo. ¿Estáis dispuestos a entregar lo que os define? No, no lo haré, espetó María. Estamos aquí juntos, y si caigamos, caeremos como uno solo. No vamos a dejar que la oscuridad nos divida. La figura comenzó a perder forma, como si su poder dependiera de la división entre ellos. Os subestimáis, susurró, pero el tono alarmado era inconfundible. Mientras la luz seguía brillando con mayor intensidad, las figuras perdidas en la oscuridad gritaron, pero ahora sus rostros eran más claros, más humanos. Era el momento. Con el impulso de sus corazones palpitando al unísono, levantaron sus manos, abrazando la luz. Ahora, gritó Luis. Y bombillas de energía crearon un vórtice de luz alrededor de ellos, sacudiendo todo a su paso. Sálvanos, se oyó un eco, resonando entre ellos. No era solo un grito de desesperación, era una súplica, una promesa de esperanza. En un instante, el símbolo brilló de nuevo, vertiendo chispas en cada dirección, como fuegos artificiales que explotan en una noche negra. Las sombras comenzaron a desvanecerse, gritando, retorciéndose en protesta mientras la luz abrazaba a los jóvenes. La figura oscura, una vez poderosa, se desnudó de su arrogancia. No. Esto no se lo llevarán, vociferó, pero el poder de sus palabras se desvanecía ante la fuerza de la unión de los jóvenes. Uno a uno, los ecos de las almas perdidas comenzaron a desaparecer, y con su liberación, la luz se intensificó, revelando la verdad de cada sacrificio que habían hecho. Volveremos a encontrarnos. Gritaron al unísono. Y en un último destello, la figura se desmoronó, disolviéndose en una niebla del pasado. El sol brillaba de nuevo en el pueblo, como si la tormenta hubiera pasado. María respiró hondo, dejando que la calma del día la envolviera. Sus amigos estaban a su lado, conectados por la experiencia compartida, en un abrazo que significaba tanto más que palabras. ¿Lo logramos?, preguntó Ana, con una sonrisa luminosa. Sí, respondió María, sintiendo que aunque el futuro era incierto, estaban juntos y eso era suficiente. Habían aprendido a enfrentar sus miedos, a no dejarse llevar por la oscuridad. Cuando miraron hacia el bosque, una sensación de alivio y esperanza pasó por sus corazones, con risas y lágrimas compartidas, caminaron juntos de regreso, comprendiendo que la vida continuaba, aunque siempre estarían marcados por la experiencia. Este capítulo ha terminado, pero siempre será parte de nosotros. Y estamos listos para lo que venga, dijo Luis, con determinación brillando en sus ojos. De esta manera, como el ciclo del día y la noche, sabían que, aunque el camino puede ser oscuro, su luz siempre brillaría más fuerte. Y si te ha gustado esta historia,
No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale like ahora y alimenta el algoritmo. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. También, te exhorto a compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Seamos una comunidad fuerte apoyándonos unos a otros. Vuestra participación es lo que hace esto posible.